Bienvenido, bienvenida. Estás en la última parte de este proceso de fotografía. Hoy hablaré de Dodge and Burn, pero con el celular. Si no viste la primera y segunda parte, te invito a que lo hagas. Mi nombre es Ryan, yo soy filmmaker y aquí comienza el último video. Estamos en el episodio final de esta fotografía. Ahora vámonos directamente a herramientas y vamos con los ajustes finales. En esta ocasión les voy a enseñar sobre el Dodge and Burn, que es una técnica que se utiliza en Photoshop. Se utilizan varios tipos de fotografía, ya sean retrato, en paisaje, arquitectura, gastronomía. Es importante ya que nos ayuda a destacar varias partes de la fotografía en las sombras, tanto en las sombras como en las luces y los blancos. Vámonos a pincel. Vean, hay dos formas, ¿vale? Una es pincel y la otra es con curvas. Pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer Dodge and Burn con pincel. Igual, como hicimos con los ojos, vamos a hacer esta vez, pero con las sombras. Vean, partes oscuras, por ejemplo la barba, vamos a llevarlo a -5, vamos a pintar. Igual acá, ahí. Recuerden pintar solo las sombras. Tienen que fijarse y pintar las sombras. Lo que importa aquí son las sombras, nada más. Porque si ustedes pintan, miren, por ejemplo, estoy pintando la piel. Parece que tuve una herida, parece que un moretón, me han golpeado. Y no me gusta, está horrible. Creo que a nadie le gustaría. Por eso es que debemos pintar solamente las partes oscuras, negras, las sombras. Y eso nos va a ayudar mucho en la fotografía. Ok, seguimos pintando tanto en el cabello. Vean, acá hay sombra del cabello. Pintamos. Es importante todo esto. Acá. Ya, igual acá en el cuello también. Vean, en el cuello vamos pintando. Acá también en la parte de atrás. En la mano aquí hay sombras. Vean, aquí son sombras pequeñas, pero igual le damos más fuerza y más presencia. Ok. Ahora vámonos aquí en la ropa, vamos a llevarlo -10. Eso, aquí. Está bien. Vámonos acá también. Esto de acá. Eso. Por aquí. Vamos. Continuamos. Importante, recuerden, solo las sombras. Esto no es tan preciso como si editara en Photoshop o con una tableta gráfica, pero es lo más cercano que tenemos. Ok, ahora vamos a pintar las zonas luminosas con más luz, las más claras, para darle esa presencia. Vean, aquí vamos en 10 con la ropa. Vamos a pintar aquí, igual aquí también. Vean, en el hombro derecho. Acá también. ¿Qué más? Aquí un poco. Esto de acá. Vale. Hasta ahí vamos bien. Ahora llevamos a 5 y vamos a pintar un poco el cabello. Solo algunas partes. Ahí está bien. Y vamos a volver con -5 para pintar esto de acá, el gorro. Un poco por aquí, así, más o menos por ahí está bien. Ok, esta me gusta, está bien. Quiero que vean el antes y el después cómo queda. Vean, antes, después. Si se dan cuenta, hay una mayor presencia ahora tanto en el cabello como en la ropa, en el cuello. Se ve más con más fuerza, ya no es tan suave como antes, sino le da un resultado mucho mejor. Ok, ese es el Dodge and Burn. Es algo que se le debe dedicar tiempo. Ustedes cuando pinten deben de dedicarle tiempo, editen donde editen, porque es muy importante. Me había olvidado de algo más. Es esto de aquí. Vamos a pintar también la mano faltaba un 5 aquí, esto porque estaba muy oscura. Ok, vean eso, listo. Ven,
Ahora sí. Muy bien. Ok, hasta ahí vamos con esta parte del Dodge and Burn. Ahora vámonos a los ajustes finales para que ya la foto quede más pro. Vámonos a ¿dónde estás? A selectivo. Vean. Vamos a seleccionar, movemos con nuestro dedo en la parte del rostro, por ahí más o menos. Vámonos a saturación y le damos un poco más de saturación. Vean por ahí. Eso. Deben tener cuidado. Ok, está bien, un 20. Ahora en estructura, brillo lo voy a dejar ahí, está bien. Vamos, ok. Listo. Ahora vámonos a otra parte que es muy chévere, que es grunge. Grunge es un estilo, bueno, tiene miles de estilos para poder modificar la fotografía. Yo lo voy a dejar ahí en 826. Es algo que me gusta. Vamos con el brillo lo puedo dejar en un 6, está bien. El contraste sí lo disminuyo para que se vea, para no perder los detalles. Y la saturación lo aumento por ahí. Intensidad de la textura, un 24. Podemos cambiar la textura acá, recuerden. Vean, tenemos distintos tipos de textura y si queremos cambiar esa textura nos gusta, queremos cambiar otra, podemos cambiar con esto. Igual presionamos de nuevo y se cambia. ¿Ven? Yo lo voy a dejar ahí, está bien ahí. Pero vamos a hacer algo importante aquí. Vean, vamos a corregir el rostro porque no quiero que afecte al rostro, que hay partes de la textura en la mano, en el cuello, en mi cara, que le quita lo estético. Entonces vamos a presionar esta opción. Le damos, vamos a ver cambios. Presionamos hacia la izquierda y le damos a pincel. En pincel podemos pintar. Vean, la fotografía se vuelve a la normalidad y aquí podemos pintar. Aquí tenemos la opción, vean, 0 a 100. Yo lo dejo en 50 y pintamos. Así. Ven, ahí, muy bien. Igual aquí. Tengan cuidado de pintar la piel, solo partes más oscuras que no sean tan importantes, entre comillas, porque lo que importa acá más es el rostro, nuestro rostro. Y ok, vamos. Las sombras un poco. Ahí vean, antes, después. Me gusta cómo está quedando. Le damos ok. Y vean cómo está el rostro ahora. Volvió a la normalidad como lo habíamos editado. Solamente afectó el fondo. Ok. Hasta ahí. Vámonos ahora a donde estás, curvas. Con curvas vamos a fusionar, por decirlo así, el grunge. Hacemos 3 puntos en la cuadrícula. Y lo lavamos un poco la fotografía. Más o menos por ahí. Ahí está bien. Ya. Vámonos a viñeta. En viñeta lo voy a dejarlo por ahí. No, todavía no vamos a usar viñeta. Vamos a recortar la fotografía. Aquí. Esto por aquí, más o menos ahí. Me gusta, ahí está bien. Ahora vamos a hacer corrector. En corrector vamos a corregir algunos puntos que no quiero que haya en la fotografía. Recuerden, es importante, por ejemplo aquí una cicatriz, algunos puntos que estén ahí. Esta es una línea, las líneas de expresión, eso ya es criterio de ustedes, lo que quieran borrar. Aquí hay puntos en la polera que no quiero que estén. Vean, ahí vamos quitando. Bueno, vamos a dejarlo por el momento ahí, ya que nos tomaría más tiempo. Y le damos ok. Vale. De nuevo volvemos a corrector porque quiero borrar este lapicero que está acá, que no me está estorbando prácticamente. Y listo. Vale. Ya. Ahora vámonos ahora sí a viñeta. Listo. Vean. Yo voy a dejarlo algo así. Ahí está bien, me gusta. Pero vamos a corregir esto de nuevo. Vamos a ver cambios. Nos vamos a viñeta.
pincel está en la opción 50 y solo pintamos aquí abajo. ¿Ven? Pintamos aquí abajo. Eso. Aumentamos un 75 y vamos pintando. Solo esas partes. Y ok, listo. Así ya no afecta toda la fotografía, sino solamente en un área específica. Listo. Ahora vámonos a perfeccionar imagen en sombras y le bajamos un poco por ahí. Eso. Y luego a brillo. Damos un poco más de brillo al rostro. Y luego a saturación. No mucho. Por ahí. Vean cómo estaba antes, cómo está ahora. Eso. Muy bien. Y vean este resultado, gente. Vean cómo estaba antes, cómo iniciamos la fotografía, cómo está ahora. Hay un gran cambio en toda la fotografía, tanto en la ropa, el color, la piel, los ojos, las cejas, el cabello, los labios, todo esto. Recuerden todas las opciones que utilizamos. Y eso sería todo con este video. Aquí está el resultado final. Ustedes, si quieren, pueden agregarle más detalles. Por ejemplo, en detalles vamos a darle un poco más de nitidez para que sea mucho mejor la fotografía. Ya será criterio de ustedes, van jugando lo que más les guste. Recuerden que tienen libertad para editarla como ustedes gusten, más a su estilo, como vean que mejor les quede la fotografía. Hay muchas opciones dentro de esta aplicación en las cuales ustedes le pueden sacar bastante provecho. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias por haber visto el video, gente, y nos vemos en otro video. Listo, terminamos la fotografía. Así quedó el resultado. Espero que hayas obtenido los resultados o parecidos a los que yo tuve. También espero haberte aportado en algo. Y nada, eso sería todo. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para que te lleguen más videos así. Sígueme en Instagram como @soyfilmmaker para que veas mis fotografías y me conozcas un poco más. Recuerden, aprendan bastante, hagan locuras, sean felices.